Buenos días. El tema de las redes sociales resulta ser uno de los tópicos más fascinantes y debatibles de nuestro tiempo. Y desde el Programa Nacional para la Promoción de la Ética, entendemos que enfrentar los retos éticos de nuestro tiempo está indisolublemente vinculado a reflexionar sobre las implicaciones éticas que tienen las redes sociales. Por esta razón, bueno, pues dedicamos en diferentes de nuestros espacios, pues un lugar para esta reflexión. Y en ese mismo sentido, pues hemos querido darle continuidad en el día de hoy, abordando el tópico desde la óptica del doctor Juan de Jesús Rodríguez, especialista en los tópicos de filosofía de la tecnología y reflexión sobre las redes sociales. El doctor Juan de Jesús es doctor en filosofía por la Universidad del País Vasco, es profesor de ética de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también profesor del Instituto Tecnológico de las Américas. Su línea de investigación está relacionada con tópicos de la tecnología, la relación mente-cerebro y las implicaciones éticas de las redes sociales. Así que sin más preámbulos, les dejamos con el profesor Juan de Jesús, quien va a exponernos sobre los retos éticos tras las pantallas, ¿no? El tópico de las implicaciones de las redes sociales. Recuerden que luego de la presentación del doctor Jesús, pues tenemos un espacio para sus inquietudes que pueden ir externándolas en el chat. Así que adelante, Juan. Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, la cuestión de las redes sociales es un tema bien espinoso. Es una moneda de dos caras. Las redes sociales ha sido algo maravilloso en un sentido, porque ha promovido muchas cosas, reunión de familiares, conocer personas de otros lugares, incluso hasta para hallar donadores de órganos ha servido las redes sociales. Pero hay cosas no muy agradables dentro de las redes sociales que son retos que nos tocan tener ojo avisor para poder enfrentarlos. Insultos, escándalos, robo de información, adicción, noticias falsas, polarización de la sociedad, hackeo en elecciones, etc. Millones de personas, gracias a las redes sociales, piensan cosas que sin ellas no la pensarían. ¿Por qué? Porque detrás hay un grupo de ingenieros, especialistas en diferentes ámbitos que están detrás manipulando. Yo voy a presentar ahora unas diapositivas que tengo aquí para puntualizar algunas cosas. Juan, por favor, bajar un poco la cámara de usted para centrar su rostro. Ok. Me avisa si está bien ahí. Ahí está bien. Ok, muchas gracias. Para puntualizar algunas cosas, déjame... Ok. Bien, entonces tenemos que hay unos cuantos desafíos de las redes sociales que nosotros tenemos, como dije, tener ojo avisor con ellas, porque las redes sociales fueron creadas para cosas buenas, cosas que fueron en sus inicios muy buenas, como la que acabo de decir, principalmente con la reunión de familiares que estaban separados por la distancia o encontrar personas que hacía mucho tiempo que tú no veías. Sí, fue todo un fenómeno las redes sociales cuando surgieron, pero no nos dimos cuenta o nos dimos cuenta muy tarde de varias cositas no muy bonitas que digamos que que dejan las redes sociales detrás. Y una de ellas, bueno, esta imagen es una representación, es una alegoría de lo que podríamos decir en la sociedad actual. Estamos inmersos en las pantallas,
Esa imagen fue elaborada antes de la pandemia y creo que es un reflejo de lo que fue la pandemia. Todos cautivos de las pantallas. Estamos como una especie de caverna. Y así que se ve la sociedad actualmente, como una caverna tecnológica donde todo el mundo está eh, eh, mm, posando su atención sobre las pantallas, sobre las redes sociales. Es una imagen que me gusta mucho resaltar porque nosotros estamos como ensimismados con las redes sociales y con las plataformas. Entonces, uno de los retos que tenemos actualmente con las redes sociales es la privacidad y la protección de datos. ¿Qué hacen las plataformas, las empresas tecnológicas con nuestros datos? Propician la protección de nuestros datos, propician la privacidad. Eso es uno de los temas más candentes que hay, más importante, porque nosotros, como simples usuarios que somos, alimentamos las redes sociales con nuestra información. Entonces, muchas personas ponen información muy sensible en las redes sociales, información muy personal, y que nosotros no sabemos qué hacen estas corporaciones tecnológicas con nuestros datos. De hecho, es uno de los insumos principales de las plataformas. Los datos son uno de los insumos principales y a ellos les reporta grandes ganancias porque nuestros datos, ellos los utilizan para hacer dinero, para hacer dinero. Venden nuestros datos a terceros, a terceras personas para que promocionen, hagan sus promociones de productos, creen productos. La misma plataforma utilizan nuestros datos para alimentar sus algoritmos. Ustedes saben que ha tenido un boom en los últimos meses la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial se está utilizando hace muchos años y las redes sociales están vinculadas con esta tecnología de las redes neuronales o como le llaman machine learning y deep learning, que son algoritmos que aprenden de los datos. Nuestros datos lo utilizan para alimentar esos algoritmos y esos algoritmos entonces predicen nuestras acciones y por eso es que nosotros en muchas ocasiones podemos ver algunas cosas muy personalizadas para nosotros, de información, qué información nos llega, qué promoción nosotros recibimos, etcétera. Entonces, el reto está en que las plataformas deben tomar medidas adecuadas para proteger la información personal de los usuarios y garantizar que se respeten sus derechos a la privacidad y el control sobre sus datos. En Europa se ha estado hablando hace mucho por el derecho al olvido que tienen los usuarios de las redes sociales y de Internet, de que puedan lograr que se borren sus datos de las redes del Internet, pero es un conflicto que se ha generado porque es muy difícil que después que usted tiene una información ya en Internet se pueda eliminar esa información. Eso se queda registrado en los servidores de esas multinacionales tecnológicas. Otro de los retos es la desinformación y las noticias falsas. Ustedes saben que muchas personas se alimentan de las redes sociales, se desinforman, tratan de informarse, pero se desinforman porque se propagan muchas noticias que no son veraces, no son veraces. Ya las personas no usan el periódico o los noticiarios para informarse, sino que utilizan las redes sociales. Y en las redes sociales todo el mundo escribe, todo el mundo propaga información. Entonces, una debilidad que hay es que las personas
no verifican la información que les llega, sino que todo lo que les llega vía las redes sociales lo ven como bueno y válido porque lo dicen las redes sociales, lo dice Internet. Y no es cierto. No todo lo que dice Internet, no todo lo que dicen las redes sociales es cierto, sino que hay que hacer un filtro nosotros para lograr desmentir o desmentir las noticias que recibimos o avalarlas. Otro reto es la adicción y la salud mental a la que estamos expuestos nosotros. Las redes sociales han sido diseñadas para que nosotros nos mantengamos enganchados a ellas. Ya le decía a ustedes de la importancia que tienen los datos para estas multinacionales, y una de las formas de obtener la atención nuestra es mantenernos ya enganchados en las redes sociales, mantenernos cautivos de las redes sociales. Los desafíos éticos radican en reconocer y abordar este problema, promoviendo un uso equilibrado y saludable de las redes sociales, así como brindar recursos de apoyo para aquellos que pueden verse afectados por problemas de adicción. Hay muchas personas adictas a sus celulares. Hay personas que no pueden pasar un día sin un celular, no pueden pasar una hora sin un celular y constantemente viven viendo la pantalla, viven viendo quién le escribió, viven viendo quién le está hablando. Es decir, y se pierde mucho tiempo en las redes sociales, se pierde mucho tiempo, se pierde tiempo de productividad, tiempo de ocio sano, se pierde tiempo de compartir con la familia, con los amigos. Entonces, nos están haciendo adictos a las redes sociales y esto ocasiona entonces problemas de salud mental. Otro reto es la discriminación y el sesgo algorítmico. Cuando hablamos de sesgo algorítmico, hablamos de problemas que tienen los algoritmos a la hora de que son entrenados. Un algoritmo, para poder funcionar, tiene que ser entrenado con información. Y dependiendo de la calidad de la información que reciba, dependiendo de las personas que programen el algoritmo, estos pueden propiciar, perpetuar la discriminación y la desigualdad. Pueden potenciar el racismo, el sexismo, según los parámetros con los que se entrena el algoritmo. Este puede discriminar por el color de piel a las personas, la estética, por el uso del lenguaje incluso. Entonces hay minorías que se ven afectadas con el acceso a las redes sociales, porque los algoritmos entonces discriminan ya por un defecto de fondo que tienen estos algoritmos de inteligencia artificial. Uno de los retos de los algoritmos es eso, que la información que reciban sean información, sean datos, información buena, información verídica, información que no esté sesgada, sino que sea una información equilibrada. Porque si yo, por ejemplo, entreno un algoritmo solamente con datos que pueden tener más inclinación hacia personas de color blanco que hacia personas de color negro, puede hacer discriminaciones y puede entonces generar estos sesgos de discriminación en las redes. Otro reto es el acoso y el ciberbullying, que eso es algo muy común, que lo conocemos. Constantemente hay personas que son acosados, que le hacen ciberbullying, adolescentes, personas que llegan incluso a atentar contra su vida por el acoso a que son sometidos por las redes sociales. Entonces, los desafíos éticos se centran en la necesidad de promover un entorno en línea seguro, implementar políticas de tolerancia cero contra el acoso y brindar recursos de apoyo para las víctimas. Y bueno, las redes sociales se usan para difamar. Ustedes saben que cuando una persona hace algo que es reprochable por la sociedad, inmediatamente se crean memes y esos memes se van duplicando en las redes sociales, se van viralizando y eso crea ciertas situaciones
y problemas hacia las personas que son afectados con esto, generándole problemas de salud mental también y bienestar personal. Otra cuestión es la influencia y manipulación a la opinión pública. Las redes sociales tienen un poder significativo, como ustedes lo saben, para influir en la opinión pública y en los procesos democráticos. Hay personas que pueden tomar las redes sociales, tomar el poder que tienen las redes sociales para manipular a la opinión pública, hacernos pensar cosas, hacernos creer cosas, hacernos tener inclinaciones hacia ciertas cosas. Las plataformas deben ser transparentes sobre cómo se utilizan los datos, los algoritmos, y deben asegurarse de que la información compartida sea precisa y equilibrada, evitando la manipulación y el sesgo en la opinión pública. Es decir, que no nos usen como marionetas que la mueven con hilos para que hagan, piensen cosas que por sí solo no la pensarían. Dependencia de las redes sociales, estamos muy dependientes, ya hablamos de la adicción a las redes sociales. ¿Qué es lo que debemos buscar? Un equilibrio, no vivir online toda la vida, sino on life. Es un término que se utiliza para tratar de buscar un equilibrio entre las redes sociales y la vida diaria. Es necesario fomentar un uso consciente y equilibrado de las redes sociales, promoviendo el bienestar y la conexión real en la vida cotidiana. Es decir, nosotros somos seres sociales, y aunque las redes sociales, valga la redundancia, son herramientas para socializar, esto también acarrea una dificultad, y es que nosotros no tenemos equilibrio entre la vida digital y la vida real. Entonces perdemos de vista otra vez la relación con la familia, la relación con los amigos, porque no es lo mismo relacionarse con las personas por las redes sociales que tener una relación cercana. Nosotros promover un equilibrio en el cual nosotros le dediquemos tiempo de calidad a nuestra vida y le podamos dedicar un tiempecito también a las redes sociales para mantener ese equilibrio entre lo online y lo offline, on life. Pero explotación de datos y publicidad dirigida. Esto es algo que todos estamos siendo bombardeados por la publicidad dirigida. Como le decía al principio, las corporaciones de tecnología utilizan nuestros datos para alimentar sus algoritmos, y esos algoritmos utilizan nuestros datos para generar publicidad dirigida. Es decir, mucha gente dice que el celular lo escucha cuando hablan. Por ejemplo, usted está hablando de un sofá. Usted quiere comprar un sofá y le salen muchísimos mensajes de sofá. Usted quiere comprar tal cosa y le salen muchos mensajes sobre eso, sobre publicidad sobre eso. Entonces, uno de los retos es la explotación indiscriminada de nuestros datos. Las redes sociales recopilan una gran cantidad de datos personales de los usuarios, lo cual plantea desafío ético en términos de la explotación y uso adecuado de estos datos. La publicidad dirigida basada en la recopilación de los datos puede plantear preocupaciones sobre la privacidad y la manipulación de los usuarios. Es fundamental que las plataformas sean transparentes sobre cómo se utilizan los datos y respeten los derechos de los usuarios en relación con su información personal. Falta de moderación en contenido inapropiado en las redes sociales. Ustedes saben que por su naturaleza es difícil poder moderar las redes sociales, y tenemos mucho contenido inapropiado, ofensivo, y debemos de tratar de garantizar un uso moderado de las redes sociales. Las plataformas deben tomar medidas para garantizar un ambiente seguro y libre de contenido dañino, implementando políticas claras y sistemas de moderación eficaces. Este es un problema porque muchos dirían que se incurre, si se empieza a bloquear cierto contenido, se incurre en un atropello a la libertad de expresión, pero hay que buscar una forma de que los contenidos inapropiados
sean removidos de las redes sociales, porque hay muchas personas que son vulnerables a ciertos contenidos, entre ellos niños, adolescentes, etcétera. Brecha digital y exclusión social. No todo es color de rosa. Hay una gran cantidad de personas que no tienen acceso a las redes sociales ni a la tecnología, y esto crea una brecha social, una brecha digital entre aquellas personas que tienen acceso a las redes sociales y aquellos que no tienen acceso a las redes sociales. Es fundamental trabajar hacia la reducción de la brecha digital y garantizar que todas las personas tengan la oportunidad de participar en la era digital en igualdad de condiciones. Eso es uno de los desafíos que tenemos, la igualdad en el uso de las redes, que no solamente haya un grupo que la use, sino que todo el mundo pueda tener acceso, y para eso hace falta ir cerrando un poco la brecha digital. Otra vez volvemos con la fake news, pero en esta ocasión con la polarización. Las redes sociales han contribuido a la propagación de noticias falsas, como ustedes saben, y a la polarización de la sociedad. Esto plantea desafío ético en términos de responsabilidad de la plataforma para combatir la desinformación y fomentar un diálogo constructivo entre los usuarios. La polarización es cuando se crean bandos enfrentados entre diversos tópicos sociales. Por ejemplo, los que están a favor del aborto contra los que están en contra del aborto, los que están a favor de la política de género, los que están en contra de la política de género, los que están a favor de una ideología política, los que están en contra de una ideología política. Y eso crea polarización en la sociedad, crea división en la sociedad. Y lo que se debe buscar es que se construya diálogo, espacios de diálogo entre los usuarios. Explosión excesiva, exposición excesiva y consentimiento informado. Es decir, nosotros recibimos una gran cantidad de información excesiva en las redes sociales, y debería haber un mecanismo en el cual nosotros demos consentimiento, otorguemos un consentimiento informado sobre la cantidad y el tipo de información que deseamos recibir. Estamos siendo bombardeados constantemente por una cantidad de información. Las redes sociales pueden exponer a los usuarios a una cantidad abrumadora de información, lo que puede tener efectos negativos en su bienestar. Entonces nosotros también debemos de poder decir qué queremos recibir, qué cantidad y qué tipo de información, no la que ellos quieran. Otro de los retos es el derecho de autor, la propiedad intelectual. Las redes sociales son un mecanismo idóneo para que haya infracción en el derecho de autor y la propiedad intelectual. Esto plantea desafío ético en relación con el respeto a la propiedad intelectual, a la protección de los derechos de los creadores. No voy a abundar mucho en ese tema. Ya sabemos lo que significa el derecho de autor y la propiedad intelectual, y cómo esto se puede generar, se puede transmitir mediante las redes sociales. Hay un efecto sobre la salud mental de los creadores de contenidos. Los creadores de contenidos son bombardeados constantemente por sus seguidores para que le den constantemente contenidos de calidad, contenido constante, y esto crea ciertos problemas en los creadores de contenido, en los influencers, que lo puede llevar a tener cierto problema, presión y estrés, problemas de salud mental. Impacto ambiental de las redes sociales. No es tan inofensivo usar las redes sociales, porque para nosotros poder tener las redes sociales se necesitan una gran cantidad de servidores, lo que se llaman granjas de servidores, que son grandes almacenamientos, grandes cantidades de computadores en todo el mundo que consumen mucha energía. Y esto influye en el deterioro y en el cambio climático del medio ambiente. También el uso de los celulares consume energía, el uso de los computadores, es decir, que también afecta al ambiente, en el impacto social que tienen las redes sociales en el cambio climático.
Los niños son también un desafío, la explotación de menores y seguridad en línea. Las redes sociales presentan riesgo de explotación y violación de la seguridad de los menores. Es importante proteger y garantizar el bienestar de los niños en línea, implementando medidas de seguridad y educación adecuada. Los desafíos éticos se centran en la responsabilidad de las plataformas y los usuarios para prevenir la explotación y promover un entorno seguro para los niños. Los niños no deberían tener acceso sin protección de sus padres a redes sociales, a contenido en redes sociales. Incluso los niños no deberían tener redes sociales. Hay niños que tienen redes sociales, que no deberían tener redes sociales. No se debería exponer fotografía de niños en redes sociales, porque personas malsanas pueden utilizarla para explotación de esas fotografías en entorno en las redes sociales. Entonces, hay que tener ojo avisor con esto, con los niños, también en la cuestión de la explotación de menores y seguridad en línea. Dependencia de los algoritmos y burbuja de filtro. Es un tema discutido actualmente. Unos dicen que no existe la burbuja de filtro, otros dicen que sí existe la burbuja de filtro. Los algoritmos utilizados por las redes sociales desempeñan un papel crucial en la presentación de contenido a los usuarios. Sin embargo, esta dependencia puede tener consecuencias negativas, ya que los algoritmos a menudo priorizan y personalizan el contenido según los intereses y comportamiento previo de cada usuario. Esto puede llevar a la formación de burbujas de filtro, donde los usuarios se ven expuestos principalmente a información y opiniones que refuerzan sus propias perspectivas. Es decir, una burbuja de filtro es un espacio que solamente es visualizado por mí. Es decir, los algoritmos crean un perfil nuestro y ese perfil nuestro tiene que ver con dónde hacemos clic, nuestra ideología política, nuestra ideología religiosa, nuestro comportamiento en las redes, y esto hace que todo lo que nosotros recibimos a nivel de información, a nivel de, bueno, principalmente de información, que son informaciones adecuadas a nuestros intereses. Y no tenemos acceso, por ejemplo, a opiniones divergentes a las nuestras, sino que se crea esa pequeña burbuja donde solamente yo recibo aquello que me gusta, aquello que me conviene. Entonces hay un problema en el que se refuerzan mis opiniones solamente. Entonces yo no tengo una exposición plural, una exposición plural hacia demás contenidos. A eso se le llama burbuja de filtro. No todo lo que nosotros vemos lo vemos igual. Cada quien tiene una percepción diferente de la realidad a partir de sus redes sociales, y esto hace que se creen espacios aislados, que nosotros estemos aislados. Nos salen ideologías muy parecidas a la nuestra, nos salen comentarios de personas que son similares a nosotros, etcétera, pero nada divergente a nosotros. Entonces eso es lo que se llama la burbuja de filtro, y esto lo propician los algoritmos. Y por último, impacto en la democracia y las elecciones. Las redes sociales pueden ser aprovechadas para la desinformación y la manipulación, lo que puede influir en el proceso democrático y socavar la toma de decisión informada. Ustedes saben, por ejemplo, en Estados Unidos, en el 2016, cuando gana Donald Trump, fue mediante el uso inapropiado de las redes sociales, una de las cosas que influyó en las elecciones. Los políticos pueden utilizar las redes sociales para manipularnos, crear cuentas falsas, perfiles falsos para la propagación política.
pero que son distorsionadas estas informaciones propagandísticas que nosotros recibimos y que pueden impactar negativamente a la democracia. Un ejemplo es Estados Unidos, que nunca se pensó que se pudiera haber dado este impacto en la democracia, en las elecciones. Pero sí, las redes sociales están cada vez impactando más en la política y en la democracia de los países, principalmente en los países de tercer mundo, que son más vulnerables a este tipo de propagandas y a este tipo de manipulación. Y bueno, esto sería el último reto que tendríamos. Y gracias por la escucha y estamos por aquí. Muy bien, Juan, gracias. Hay ya inquietudes en el chat. Hubo una persona que planteó realmente algo paradójico de nuestro tiempo. Decía, si no leemos las noticias no estamos informados, pero si las leemos estamos mal informados, ¿no? Estaba aludiendo a la cuestión de cómo en nuestra época se propagan, ¿no?, rápidamente, pues las fake news, ¿no?, los bulos informativos, ¿no? Sí. Es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, con el elemento de que no es tan fácil hoy establecer los criterios, digamos, de discriminación, porque en las redes sociales sencillamente las noticias circulan y salvo para la persona que es muy experta en el tema, pues resulta difícil discriminar entonces cuál información es falsa de aquella que está fundamentada, ¿no? Sí, sí, eso es algo que es cierto. Tú sabes muy bien que una de las cosas que adolecemos es de la verificación de lo que nosotros recibimos en las redes sociales. Si nosotros no tenemos el entrenamiento para poder discernir, poder buscar en las redes, poder buscar en los medios informativos tradicionales, poder avalar una noticia, posiblemente nosotros nos quedemos con lo que hemos recibido en las redes sociales. Y lamentablemente mucha gente está incurriendo en esto, en hacerle caso a las redes sociales y creer que todo lo que se dice en las redes sociales es cierto y válido. Alguien expresó en el chat de que estamos vendidos en las redes sociales. Creo que está aludiendo a un elemento que tú señalas de cómo pues nuestros datos, bueno, son usados, ¿no?, digamos, para alimentar, ¿no?, esa industria del consumo, ¿no?, de las grandes corporaciones. Sí. Nosotros creemos que el correo electrónico, que Facebook, que Instagram es un regalo que nos están haciendo, pero el verdadero dinero de ellos, la ganancia está en que es gratis y nosotros somos los consumidores de las promociones, de la propaganda que hacen. Entonces, si ustedes observan el Instagram ahora, cada vez que usted ve una fotografía, le aparecen 2 o 3 imágenes de publicidad y ahí que está la ganancia. Entonces, también nuestros datos lo venden a terceros. Nuestros datos lo venden a terceros. Por eso a veces nosotros recibimos correos no deseados de promoción y es que han vendido nuestros datos más para adelante. Sí, también nos preguntan en el chat qué acciones podemos llevar a cabo, ¿no?, para cuidar nuestra privacidad en las redes sociales. Ese es un tema muy importante, ¿no? Lo importante es no compartir información muy personal. Información sensible. Sí, pues muchas veces pensamos a veces de que si enviamos la información realmente en función privada, pues está siendo privada y en el fondo todo lo que se tira a las redes realmente ya es público, ¿no? Sí, sí, todo se queda almacenado en los servidores de estas plataformas. Todo está almacenado ahí. Claro. Y una vez que está ahí ya no tenemos control sobre lo que se hace con eso. No tenemos control. No tenemos control. No hay derecho al olvido, como se plantea en Europa, que hay una polémica con esto, con la cuestión del derecho al olvido, de que se puedan borrar nuestros datos, pero es difícil. Ya lo que se sube a las redes sociales, es difícil que se pueda borrar.
Ujú. Aunque usted borre su cuenta, eso queda almacenado. Sí, hay alguien que nos confirma acá también de no revelar demasiada información, ¿no? Personales, ¿no? Lugar de ubicación, preferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros constantemente estamos alimentando, digamos, el sistema algorítmico cuando estamos mostrando, digamos, nuestras preferencias, ¿no? Ya sea en Instagram, ya sea en Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Los algoritmos se alimentan de esto. Es una cuestión, por ejemplo, los algoritmos de Machine Learning y Deep Learning, para poder funcionar, necesitan grandes cantidades de datos, lo que se llama Big Data. Entonces son entrenados primero con datos reales. Y esos datos ayudan a que tu algoritmo puedan predecir lo que va a hacer el usuario más adelante. Por ejemplo, lo que hacen los algoritmos es que predicen mis acciones. Y cuando yo, por ejemplo, cuando yo doy un clic a una información, cuando yo veo un anuncio, cuando yo veo algo, ya el algoritmo predice qué me puede gustar a mí y me envía ya una información, me envía un dato, me envía cualquier cosa relacionada a eso que yo estuve visualizando, porque la función de él es predecir las cosas que yo puedo estar queriendo hacer, o las cosas que yo verdaderamente me van a gustar o me van a interesar de eso que me va planteando el software. Ujú, ujú. Un tópico que tú tocaste y que para nosotros es muy sensible porque afecta lo relacionado con las formas de vida democrática es el hecho de cómo no solamente nosotros estamos siendo alimentados por, digamos, productos comerciales, ¿no? El hecho de que si yo, por ejemplo, muestro algún tipo de interés en algún tipo de bien de consumo, inmediatamente comienzo entonces a recibir Sí, comerciales relacionados, sino que también eso pasa, y esto es tal vez más grave, cuando nosotros manifestamos intereses políticos o ideologías políticas, ¿no? sí, Entonces, pongamos, por ejemplo, que tú eres una persona que muestras, qué sé yo, un cierto interés por las teorías de la conspiración, ¿no? O por las teorías conspiracionistas. Y entonces comienza a recibir artículos e informaciones relacionadas con teorías conspiracionistas, ¿no? Y te vas alimentando entonces de esos contenidos que ya tú estás predispuesto a creer y no recibes entonces informaciones contradictorias o puntos de vista contradictorios con ellos, ¿no? Y de ahí exacto. entonces que se hable del efecto burbuja, del hecho de cómo llega un momento en que parece que vives en un mundo que ya no es el mundo de los otros. Por ejemplo, si tú, por el contrario, consumes, qué sé yo, de informaciones relacionadas con posturas liberales, entonces vas a estar recibiendo contenidos liberales y no recibes la información que yo estoy recibiendo. Entonces llega un momento en como que los usuarios viven en mundos inconmensurables, es decir, en mundos que son de difícil comunicación entre sí. Y Sí, ese es un serio problema para la democracia, porque la democracia requiere de un diálogo en el cual, digamos, participemos digamos, tengamos un mundo compartido, digámoslo, ¿no? sí, así es. La polarización principalmente de la sociedad Sí. se da con esto, donde los grupos están, como tú dices, están separados por ideologías, por creencias, entonces no hay un diálogo entre ellos, porque como yo no recibo tampoco ninguna información divergente a la mía, yo simplemente me quedo con lo que yo pienso y con lo que yo comulgo en mi vida privada. Sí. Bien, ¿alguien más? Bueno, muchos han manifestado básicamente, bueno, pues su satisfacción con tu ponencia, Juan. Hay un último comentario que nos dice, sabemos que las redes sociales tienen normas de convivencia. ¿Hasta qué punto esto sirve como instrumento de censura a la orden de la ideología de turno? Interesante. Bueno, ustedes saben que las redes sociales no tienen moderación, no sé, es difícil moderarla. Eh, pero una de las cosas que le tienen miedo a los gobiernos es que ellos no tienen control sobre las redes sociales y es difícil que puedan entrar en ese conflicto.
con la ideología de turnos. No creo que puedan llegar a ponerle un freno. Ahora, ¿quiénes pueden poner un freno a todo esto? Los mismos dueños de las plataformas, sí pueden hacerlo. Porque como las redes sociales están ubicuas, no están en un lugar específico, en un país específico, no hay forma de poderlas controlar. No hay forma de poderla controlar. Y por eso se puede hacer abuso de ella. Y principalmente los creadores de estas redes sociales, en el fondo no les interesa controlarlas, en el fondo. Pregunta Julio Magdalena, en términos generales, ¿cómo se manifiesta la ética en las redes sociales, ¿no? Bien, yo creo que la ética se manifiesta con el buen uso de ellas, dándole un buen uso, tratando de mantener una buena convivencia con los demás, tratando de no hacer daño mediante las redes sociales, evitando, como hemos visto, algunos desafíos como el bullying, el ciberbullying, el acoso, evitando nosotros imponer nuestro poder, porque recuerden que hay muchas personas que tienen un cierto poder, una gran cantidad de seguidores, que pueden hacer mal uso de las redes sociales. Entonces, la ética lleva a que tú no incurras en malas prácticas, sino en buenas prácticas, sino en vivir una vida según los estándares del buen vivir. Entonces sería buscando una buena convivencia en las redes sociales. Como hemos visto y estamos constantemente viendo, hay personas, los haters, por ejemplo, que utilizan las redes sociales para hacer daño. Debemos nosotros tratar de no utilizarla para hacer daño, sino para promover la integración, promover el diálogo, promover las buenas acciones dentro de las redes sociales. Ok, hay un punto que quiero agregar a eso que tú has dicho, Juan, y que, digamos, también, digamos, tiene que ver con la colaboración, digamos, con lo que sería una postura ética, ¿no? La ética tiene que ver con un discernimiento, ¿no? Sobre nuestras prácticas, sobre nuestros valores. Y nosotros con mucha frecuencia tendemos a, digamos, de manera automática, cuando nos llega un contenido, por ejemplo, por el WhatsApp o por Instagram, a replicarlo, a reproducirlo. Exacto. Y a veces son informaciones que no nos hemos detenido a ver si esa información es correcta o no. Entonces resulta que si esa información es falsa y nosotros le damos a reproducir, estamos replicando entonces un proceso de desinformación, y entonces estamos incurriendo en una práctica que es antiética, pero no porque intencionalmente lo hacemos, sino sencillamente porque no nos hemos detenido, estamos tan sumergidos en digamos, esa dinámica que reproducimos lo que nos llega automáticamente, dando por sentado que esa información es buena, ya sea porque el título nos gustó o porque la imagen nos gustó. Y eso también es algo que debemos, digamos, tener cuidado, ¿no? En nuestra vida cotidiana, ¿no? De que cuando nos llega algún contenido, pues tratar de contrastar si realmente esa información es fidedigna o no. Pues, uno cuántas veces no tiene una experiencia, inclusive hasta en círculos donde, digamos, uno entiende que las personas que pertenecen a ese círculo tienen un cierto nivel educativo. A veces circulan informaciones que tú rápidamente cuando la buscas te das cuenta que es falso, ¿no? Sí, sí. Sí, que tú te quedas sorprendido cuando el nivel académico de esa persona dice mucho de eso que compartió. Sí. Pero también hay informaciones de esas que pueden hacer daño más adelante y uno sigue propagándola también. Que eso es otra cosa también, aparte de propagar noticias falsas, es propagar información que puede hacerle daño a alguien, que puede mellar su reputación. Entonces nosotros tenemos que hacer un stop cuando nos llegan informaciones que son dañinas para la sociedad y que se detengan en nosotros, no seguir la propaganda.
Bueno, pues gracias Juan por habernos acompañado en esta mañana y a todos ustedes también que nos han acompañado. Nos han pedido la grabación. Recuerden que todas nuestras ponencias mensuales se suben a nuestro canal de YouTube, Proética RD. Así que muy pronto, a más tardar mañana o pasado, ya estará allí en nuestro canal Proética RD y ahí podrán entonces volverla a ver y compartirla también con quienes quieran, ¿no? Gracias por habernos acompañado en esta mañana y será hasta nuestro próximo encuentro. Feliz resto del día.